Bueno, de las primeras cosas que planteamos dentro de esta tecnología es que justamente es una red de pares. Y esto tiene que ver con entender que este registro online, que normalmente conocemos en general como un modelo de base de datos centralizado, tiene la característica en realidad de ser una base de datos distribuida. Analicemos qué características tiene una base de datos centralizada. Normalmente la mayoría de los sistemas está administrada a través de una base de datos centralizada, que tiene esquemas de seguridad, tiene esquemas de auditoría, tiene modelos de replicación. Sin embargo, fundamentalmente está administrado por una entidad, está administrado por una persona, y todo ese componente de seguridad está basado en que la administración es de una entidad, de una persona, de una institución. Con lo cual, el modelo de confianza está basado en confiar en esa institución. Esos son los modelos en las bases de datos centralizados. Y es una realidad que la mayoría de los sistemas hoy en día funcionan con bases de datos centralizadas y transaccionales. A diferencia de eso, en el caso de blockchain, como lo funciona a través de una red de pares, en realidad cada uno de los pares integrantes de esta red, que a su vez son responsables de administrar su propio nodo, su propio servidor, tienen la información replicada. Esto quiere decir que todo ese registro online, todo ese registro en línea, está replicado en cada uno de los pares. En ese modelo, uno lo que está garantizando, por un lado, es la confianza en ese registro online, porque efectivamente está replicado en cada uno de los pares y cada uno de ellos puede estar viendo si se modifica la información, y por otro lado está dando un modelo de resiliencia. ¿Qué significa esto? Que en caso de que algunos de estos pares tenga un problema de seguridad física, seguridad lógica o cualquier inconveniente, el resto de los pares sigue teniendo la misma información. El otro elemento para entender el modelo tecnológico de blockchain es entender el concepto de hash. Uno lo que puede hacer a través de este concepto de hash es lo siguiente. Uno tiene un objeto digital. Imagínense cualquier archivo, un documento Word, un PDF, un Excel, un JPG, un video, lo que a ustedes se les ocurra como un objeto digital. Ese objeto digital, la forma de garantizar la integridad de ese objeto digital es, por ejemplo, utilizando una función de hash. Esta función de hash o este algoritmo lo que hace es lo siguiente. A partir de ese objeto digital, en donde no nos interesa su tamaño, lo que hace es generar una cadena de caracteres de longitud fija y pequeña. Esa cadena de caracteres de longitud fija y pequeña garantiza la integridad del objeto digital. En este modelo, uno puede agarrar un documento, lo pasa por la función y nos va a dar la cadena de caracteres. Si uno vuelve a pasar ese mismo documento por la misma función o el mismo algoritmo, nos va a dar la misma cadena de caracteres. En el caso que uno agarre ese objeto digital, un documento Word, y le cambie un carácter, vuelve a pasar ese documento por la función de hash y nos va a dar otra cadena de caracteres. Con lo cual, nuevamente, lo que está garantizando es la integridad de la información. Es importante tomar en cuenta que es unidireccional. ¿Qué significa esto? A partir de esta cadena de caracteres de longitud fija y pequeña, no es posible obtener el documento digital. Con lo cual, para lo único que nos está sirviendo es para garantizar la integridad. Normalmente, en blockchain, uno no guarda documentos, no guarda videos, no guarda objetos digitales, sino que normalmente lo que uno guarda es el hash, que lo que nos está garantizando es la integridad de ese objeto digital, y
el objeto digital lo coloca en otro tipo de repositorios. Vamos a pensar una idea o un ejemplo de lo que podemos aprovechar con esto. Un concepto que existe es el sello de tiempo. El sello de tiempo lo que nos permite es lo siguiente. Yo tengo este objeto digital, tengo, por ejemplo, a través de una página web o de cualquier aplicación, puedo pasar ese objeto digital a través de esta función. Esta función nos va a dar el hash y lo que nosotros hacemos es guardar ese hash en blockchain. Al guardar ese hash en blockchain, volvemos con todas las características de transparencia, con lo cual todo el mundo está viendo que guardaste ese hash, sabemos quién lo guardó porque tiene autoría, nadie lo puede modificar, no pueden borrarlo, no pueden hacer nada, con lo cual ese hash va a estar dentro de la red blockchain y además va a tener un sello de tiempo, va a tener un timestamp. Significa, vamos a saber en qué fecha y en qué hora se guardó ese hash. A partir de ese hash es posible con otra herramienta poder colocar el mismo objeto digital, el mismo documento, pasarlo por la función y verificar si el hash producto de pasar ese objeto digital por la función está en blockchain, sabemos quién lo firmó, sabemos en qué fecha está y sabemos que efectivamente no fue modificado. En este marco estamos entendiendo por lo menos el primer ejemplo o las primeras ideas de lo que podemos hacer con blockchain más allá del concepto de criptomoneda. Esto nos da un primer elemento con un montón de ejemplos en donde efectivamente determinada entidad tiene que garantizar que la información que está publicando, como por ejemplo datos abiertos, esa publicación no es modificada. Y esa garantía la tiene que dar no la persona que generó el documento, sino una comunidad que esté garantizando que efectivamente ese hash no se pueda modificar. En definitiva, son la red de pares las que están garantizando y dándole confianza al modelo. Hasta la próxima.